Bueno, esta es la nota introductoria del tema. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de la mujer. Nos acompaña Carolina Morán, ella es abogado y nos visita en Morán y Asociados. Mi estimada Carolina, bendiciones, bienvenida a este programa. ¿Qué se llama? Bienvenida. Hola, El Salvador. Muy bien. Gracias Bienvenida. por la invitación. Como siempre, muy cordiales todos, ¿verdad? Y aquí estamos para hablar un tema de mucha importancia. Sí. Sin antes decirles, ¿verdad? Las que estamos aquí en el set, a las que están atrás de cámaras y a los que nos están oyendo o viendo, ¿verdad? Que feliz Día de la Mujer. Sin la mujer, este mundo no existiera. ¡Qué ¿verdad? linda! Bueno, es importante, estábamos hablando Bien. también y lo mencionamos al inicio del programa. Muchas veces se tiene esto de decir, bueno, es que no, realmente no se felicita y es que realmente se conmemora porque sí sabemos que fue una tragedia y demás. Pero nosotros, y la nota lo decía también bien claro, o sea, es activistas incluso que están luchando, ayudándonos a poder seguir manteniendo nuestros derechos, a que seamos respetadas también, y ya no se diga el rol que nosotros desempeñamos como mujeres y que día a día también nos esforzamos para que vean esto también. Sí, así pasa. Fíjate que increíble, pero nosotros tenemos las labores normales, las ¿Sí? que somos mamá, ¿verdad? Tenemos un rol de trabajo normalmente de 8 horas, si decimos y pactamos que es un horario en un trabajo normal. Pero hay un trabajo no remunerado, que no se ve comúnmente. Y ese trabajo desde que tú llegas a traer a tu hijo, bueno, somos taxistas, somos Sí. enfermeras, somos doctores, hacemos de todo. Nos desenredamos y nos ¿Verdad? enredamos. Sí, y hasta nos volvemos mamá de nuestros esposos. Sí, es cierto. ¿Verdad? Que no es correcto. Que no es correcto, porque debe de haber igualdad Pero hasta para la pasa, crianza de ¿verdad? los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo no remunerado, que en el cual nosotros nos involucramos, nos vemos. Yo decía el año pasado y les decía a mis alumnos, y lo posté incluso en mi página de Facebook, ¿qué clase de labor estamos en presencia? Si a las 6 de la mañana empieza la jornada, termina hasta las 6 de la tarde con pausas alimenticias de 20 minutos cada una a mediodía, una en la mañana, corriendo o comiendo en el vehículo si es posible, correr a traer a los hijos, después a sentarse a hacer tareas, dejar todo en orden, después levantarse, seguir laborando y así hasta las 2 de la mañana a veces, ¿verdad? Y digamos aquellas mujeres también que tienen que ir en el bus, gracias a Dios nosotros tenemos el privilegio de tener un vehículo, pagándolo en cuotas o como sea, pero tenemos un vehículo. Hay mujeres que van con sus hijos a dejarlos a la escuela en bus, en autobús, y con la misma caminando. mediodía, o caminando a mediodía van a dejarlo, a traerlo a su casa. Entonces, esa labor, la labor que hacemos las mujeres para poder salir adelante son 6 veces más que la que hace el hombre. Entonces, y son de las cosas que están en el día a día, ese tema de la igualdad, el 50-50 que se está propiciando, que lo habla las Naciones Unidas, que es 50 tanto de responsabilidad para el hombre, 50 para la mujer, 50 en esa equidad que debe de haber en las posiciones de cargos de gerenciales, de las políticas. Debería de haber un 50-50. Carolina, también. estábamos mencionando en un inicio que parecería que actualmente en el 2018 es normal o es totalmente, que debería ser así, pero no sucede, que hay mayoría de todos los puestos gerenciales o mundialmente hablando, pues hay una gran mayoría de que en posiciones de poder están los hombres. O sea, es un muy bajo porcentaje todavía. Y en el tema de los salarios también. Lo vemos en Hollywood, incluso en algo que uno dice es efímero, es superfluo, pero también hasta las artistas denuncian que los actores, por ser protagónicos, tienen $10 millones de paga y ellas solo tienen 1, por ejemplo, ¿verdad? Todos, y así en el mundo y aquí también, ¿verdad? Sí, todos más de alguna vez, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas, más de alguna mujer, de cada 3 mujeres sufrimos algún tipo de violencia, y ese tema de la paga, la falta de igualdad también es un tema de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo lo sufrí, yo era directora general de trabajo, era la única mujer directora, todos eran hombres en el Ministerio de Trabajo, y yo ganaba menos por un tema presupuestario que tenía que ir a una aprobación de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, y yo ganaba menos. Y todos ganaban por encima, hasta ese tema que parece sencillo, pero todos en todas nuestras esferas tendemos a sufrir esa situación de desigualdad. Fíjate que yo les traía unos datos, como empezamos la nota, sí se da a partir de ciertas luchas la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se da a partir del siglo XIX, cuando empieza esa ardua labor de poder luchar por una igualdad, de que habían jornadas de trabajo de 12 horas, con salarios precarios, salarios
por muy debajo, entonces había una gran explotación, y de ahí a mediados del siglo se da también lo que es una marcha de 15.000 obreras que se da sobre lo que llama la ciudad del grito de pan y rosas. Empieza todo a empujarse lo que es el tema de poder lograr una igualdad. A partir después, un año después, 140 mujeres jóvenes mueren en una fábrica textil, que también es lo que marca ante las Naciones Unidas el poder conmemorar un día como hoy. O sea, es un tema de lucha, un tema de igualdad que se ha venido buscando desde hace años. Entonces, tuvo lugar el 19 de marzo de 1911, el primer Día Internacional de la Mujer, y se celebra en Alemania, Dinamarca y Austria. Y así es como se empieza a conmemorar hasta llegar al día 8 de marzo, un derecho importante que se dio también para poder lograr esa igualdad fue el derecho al sufragio. Y eso se da a partir de las Naciones Unidas. Toma en su artículo primero el reconocimiento del derecho al sufragio en la Convención sobre los Derechos Políticos a la Mujer, que fue adoptada en Asamblea General, y en El Salvador se reconoce el derecho al sufragio a partir de la Constitución de 1950. O sea que a partir de 1950 las mujeres tenemos derecho a votar. Y han pasado menos de 70 años, menos de 100 años de ese hecho. Hasta entonces es que nosotros tenemos el derecho al sufragio. Era un derecho solo de los hombres. Y sin embargo también hay países a nivel mundial que todavía la mujer no puede votar. Sí. Hay derechos que la mujer todavía no se le han reconocido. Hay derechos, a veces nosotros decimos, bueno, es que en El Salvador los hombres son machistas. No es El Salvador, es un tema mundial. Es un tema de igualdad que estamos como poco a poco logrando. También tenemos un poco de culpa a veces las mujeres en no querernos superar. Yo les digo a todas mis alumnas de la universidad, no, tenemos que superarnos, sí podemos. Hay que buscar becas, hay que buscar, bueno, yo me he ido becada 2 veces a Europa, pero me dijeron un montón de veces que no. O sea, no hay que tirar la toalla. Entonces, eso también nosotros tenemos que posicionarnos, prepararnos, tenemos la obligación de prepararnos. Y en ese caso, como usted bien lo menciona, la clave en este tema es la educación, ¿verdad? Sí. Porque quizás una mujer puede sentirse más empoderada, más propia de exigir sus derechos en la medida en que esté educada, ¿verdad? Así es importante ese tema. Así es, eso es importante porque una mujer educada sabe exigirle, una mujer que tiene educación también puede aportar, y cuando también es el tema vinculado, el tema de económico, lo que es el patrimonio que tú estás ganando, tú ya podés exigir con más propiedad tus derechos, ya sea tu cónyuge, ya sea tu jefe, porque tú ya tenés un empoderamiento económico. Desde ahí también se parte muchas situaciones. Morán, ¿cuáles serían, digamos, los derechos así de forma puntual? En los últimos grandes avances en cuestión de legislación aquí en El Salvador, hablando del tema antes de que continúe, le voy a decir algo, por ejemplo, un criterio bien personal. Yo no entiendo cómo la situación de la manutención de los hijos tan desequilibrada en cuestión de plata. Me parece ridículo y me parece ofensivo esas pseudocuotas que se le pone, como que el hombre se lava las manos y entonces hay que ver a la mujer cómo sale adelante con sus hijos. Es un tema bien delicado. Pero no quería profundizarme en eso, solo quería comentar que es algo que al final es un gran vacío. Es decir, no alcanza con los $100 que le dan mensual para mantener a 2 niños. ¿Cómo va a alcanzar? Cuando le dan 100, si no ofrecen hasta 30. Me parece a mí que eso hay que repararlo. Pero bueno, ¿cuáles son los derechos puntuales de la mujer, digamos, aquí legalmente? Sí, pero a mí me gustaría, y antes que comience a hablar sobre esos derechos, del contenido de la convención que usted tiene, ¿qué es un derecho? Porque muchas mujeres dicen, sí, es que yo tengo derecho a esto y a esto, pero realmente el concepto derecho no lo tenemos claro a la hora, porque estamos diciendo, sí, el conocimiento de poder, etcétera, etcétera, pero ni siquiera entendemos el derecho como tal. Sí, cuando hablamos de derechos de la mujer, tenemos que remitirnos prácticamente que desde tu naturaleza de ser humano ya tenés ciertas situaciones inherentes. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida es propio de tu naturaleza de ser humano, el que ya vienen inherentes, y otros que los vas adquiriendo con base pasa el tiempo. Por ejemplo, el derecho a la ciudadanía, cuando ya tenés cierta edad, la mayoría de edad, y así ciertos derechos, el derecho al sufragio,
Tú lo adquirís cuando ya tenés 18 años. Entonces, van algunos derechos en torno con el tiempo, pero desde que tú naces, tenés el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho también a poder vivir en condiciones dignas. Entonces, ya vienen inherentes a tu propia naturaleza. Y dentro de esos derechos, cuando hablamos de la Convención sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estamos hablando primero el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica o psíquica y social y a la seguridad de la persona. O sea, desde mi seguridad, el gobierno de El Salvador, como un derecho inherente a mí, a velar por mi seguridad, ¿verdad? Por mi integridad física. Pero aquí en el país, si de seguridad No hablamos, podemos no cambiamos de generalizar, tema, pero ¿va? no podemos No, aquí es un podemos país totalmente generalizar. inseguro, vos. Porque hay mujeres que también siguen en la lucha y es por eso que, bueno, estamos viendo también... No, me refiero a mujeres en la marcha. parte de la seguridad del país. Aquí es un país seguro, para mujeres y para hombres. No, pero el Estado de El Salvador te lo garantiza teniendo la Policía Nacional Pero Civil. ¿cuál garantía, hija? Si está la Policía Nacional Civil, el Ejército en las calles, ¿cuál garantía? Todos los días hay asaltos y muertos. Pero tanto mujeres O sea, como no- hombres. En esto es un poco más específico, Edwin. Sí, aquí estamos hablando Estoy hablando del tema derecho, pero específico. estoy hablando de la realidad. Porque Pero es un vaya, país ¿cómo te seguro. garantiza, cómo ¿De nos dónde? garantiza a la mujer el derecho a la integridad física, por Creando ejemplo? normas, creando La creación de leyes, así es. leyes demás. especiales. Así A es. eso nos Que, referimos. que si tú sufrís, que si una mujer sufre violencia, digamos por ejemplo del esposo o de un amigo o de otra mujer también, porque se puede dar, no necesariamente debe ser el hombre el que va a agredir a la mujer, entonces también te la garantiza de que tú podés abocarte a ciertas instancias. Hay leyes que te respaldan. Así es, y que te dan un respaldo y te dan un acompañamiento. También tenemos el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Cuando hablamos de la no discriminación, tenemos que hacer referencia al convenio 111 de OIT, que establece aspectos discriminatorios, el tema de la igualdad, el tema, o sea, la mujer no puede ser discriminada por el hecho de ser mujer. Yo me recuerdo que un jefe que yo tuve me dijo en una oportunidad, estábamos haciendo un plan de trabajo y entonces iba a hacer un trabajo de campo. Ay, esas historias me ponen de color piel. Sí, y yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Entonces vino el jefe y dijo, bueno, dijo, fulano, mengano, sutano, o sea, a todas las facturas, a todas las gerencias, sí les estaba diciendo lo que iban a hacer. Carolina, tú no, porque estás embarazada. ¿Y Así. qué le dijo usted? Momento, le dije yo. Momento, ministro, le dije al Con gobierno. todo respeto, le digo. Con todo respeto, estoy más gordita de lo normal porque estoy embarazada, pero mi cerebro está igual. O sea, usted no me puede decir que yo no entro en este plan de trabajo. Entonces él reaccionó. ¿Y qué le dijo? Tenés razón, disculpa. Claro. Y reaccionó y me involucró. Entonces, hasta eso. A lo mejor una consideración por el estado físico de embarazo, porque a lo obviamente no andar sí, jalando pero paja, como ¿verdad? dicen, no nos volvemos inútiles embarazadas. Claro. Que hay Tu mujeres que cuerpo se cambió, quieren. tu cerebro no ha cambiado. Fíjate que incluso el Código de Trabajo establece y normativa internacional establece que la mujer embarazada después del 4º mes debe ser asignada a labores que no ejerzan riesgo. riesgo Físico. para Ay, es que todavía siento la cesárea hoy. Entonces también tenemos el derecho a la privacidad, el derecho a la libre información y a la educación. Es un derecho fundamental el derecho a la educación. Y fíjense que cuando hablamos de mujeres también tenemos que incorporar a las niñas. Sí. También. El derecho de las niñas de poder ser educadas y poder seguir Exacto. un régimen educativo que la prepare para un Y futuro. con ese tema precisamente que usted mencionaba quería llegar también, porque yo no sé si se acuerdan ustedes con esto de la incorporación de las niñas a los colegios donde estábamos acostumbrados a que era solo colegio de niños, por ejemplo, Sí. se despertó también una gran polémica de decir, no, si es que si yo lo tengo ahí porque solo quiero que esté con varones, y de repente ya habían niñas y ya los colegios se convertían en los famosos colegios mixtos Mira, ese también. punto que has tocado, yo no sé, es cierto, Sí. este país ha existido, bueno, hoy ya se ha diversificado, pero colegios de niños no sigue existiendo. Todavía Y de hay unos que otros. Pero ¿y cuál es la razón, digo yo, Pero socialmente eso depende, hablando? eso ya influye en los valores del colegio y cada quien. Incluso religiosos, O sea, ahí es otro es- tema. Pero, exacto, Pero- es otro tema, pero a lo que quiero llegar es que siempre se encargan como de sembrar eso, o sea, de, por eso, Separar. de separar, y por eso saltaron tanto en decir, ¿y por qué metieron Sí. niñas cuando solo habían niños? Fíjate que para ir puntualmente, derecho a decidir si tenemos hijos, a la atención, a la protección, a la salud, a beneficios de progreso científico, el derecho a la libre violencia, también son derechos inminentes a la mujer. Ahora bien, yo les traía unas imágenes que se están proyectando,
Y esas son imágenes de ONU Mujer. Las mujeres en la Lo población, máximo. sí, Yo no sigo a eso. las mujeres en la población activa mundial, estamos hablando que el sector de servicios es el 61,5%. Más grande, más elevado. En la industria estamos hablando del 13,5%, agricultura 25%. Las mujeres en puestos de liderazgo, ojo, escaños parlamentarios, solo el 23% de las mujeres ocupa un escaño en el Parlamento. Nosotros podemos ver las elecciones que han habido recientemente en El Salvador y podemos ver cuántas mujeres iban para la política. A comparación, cuando tú fuiste a votar, podés ver el padrón electoral y podés ver de que eran pocas las mujeres a comparación de los hombres. La participación en los parlamentos, la participación de la mujer es menor a la del hombre. Es una brecha del 23% de la mujer a comparación con el hombre. De ahí tenemos en cargos de dirección general de empresas incluidas en la lista de Fortune 500, el 4% de las mujeres tiene un cargo de dirección. Bien bajo. Y ahora bien, ¿por qué tiene un 4% de la mujer si las mujeres somos capaces, si podemos administrar una casa? Y un 65% en servicios. Sí. Ahí Tenemos, sí son mayores. tenemos también otros datos. Las mujeres tienen una probabilidad muy inferior de cobrar una pensión. A comparación con el hombre, el 35% de los hombres no logra cobrar una pensión, pero la mujer es el 65%. Personas que han superado la edad de jubilación y que no reciben ninguna pensión. ¿Pero por qué? ¿Por qué la mujer? Y esa es la pregunta, la interrogante. Porque por un tema cultural, la mujer se queda en la casa. Por un tema cultural, la mujer no aporta como lo hace el hombre o no contribuye a los regímenes de seguridad social. Entonces, por eso es que la mayoría de la mujer no logra llegar a tener una jubilación, ¿verdad? Entonces, esos son datos de las Naciones Unidas. Ahí tenemos también, cuando hablamos del empoderamiento económico de las mujeres y la economía. El 83% del porcentaje de mujeres del total de trabajadoras en servicios domésticos o en el mundo es 83%. La mujer es la que siempre desempeña trabajos domésticos por regla general. Estamos hablando que de acuerdo al convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que fue en el 2013 que entró en vigor, este es un convenio de las normas internacionales del trabajo, se estableció esta norma para mejorar la vida de las trabajadoras del servicio doméstico. El 83% a comparación del hombre es la mujer la que desempeña servicios domésticos. Okay. Otro dato importante que quisiera que nos pasaran la imagen, que también cuando hablamos de la economía, las mujeres en la economía hay un techo de cristal, así se denomina, porque la mujer siempre es la parte más débil en todo lo que es el mundo laboral. Estamos hablando las barreras en todo el mundo, que son la diferencia jurídica. En 143 países evaluados por las Naciones Unidas, al menos una diferencia jurídica limita las oportunidades económicas de las mujeres. Estamos hablando que de 128 países, de los 143, siempre hay situaciones jurídicas que vienen a limitar a la mujer en el tema económico. Así tenemos que 28 el número de economías con 10 o más diferencias jurídicas que limitan las oportunidades económicas de la mujer. 15 es el número de economías en las que los esposos pueden oponerse a que sus esposas trabajen o impedir que acepten los empleos. O sea, todavía hay 15 países en los cuales el esposo perfectamente puede decir la mujer no trabaja, Imagínate. ¿verdad? Y decide el esposo. Entonces, las barreras en todo el mundo, en temas jurídicos, las normativas que regulan aspectos contra ciertos derechos de la mujer, todavía están. Hay países que todavía falta que se hagan ciertos cambios y esto, como les repito, son datos de ONU Mujeres. Ustedes los pueden buscar en la página web de ONU Mujeres, es una infografía que ellos lo están generando para efecto de poder determinar ciertos datos. Ahora bien, en El Salvador, perdón, nosotros sí tenemos un andamiaje jurídico. Tenemos la ley para una vida libre de violencia contra la mujer, tenemos también leyes y que se están empujando. Todavía falta mucho, porque falta. Pero no solo el tema de poder regular ciertos aspectos para la mujer, sino el tema de ponerlos en práctica.
falta mucho trabajar sobre un tema de igualdad, falta mucho el garantizar la educación de la mujer. ¿Por qué? Porque la población de mujer en El Salvador es más alta que el hombre. Hay datos estadísticos que nos arrojan que las mujeres, hay más población femenina, pero también las oportunidades para la mujer cuesta más. Pueda que cualquiera diga, sí, pero a la escuela pueden ir tanto niñas como niños. Sí, pero en la niña, por ejemplo, en un pueblo o en la sociedad comúnmente, la niña es la que jala el cántaro de agua para poder que sus hermanos varones se vayan. Desde niña hace labores domésticas. El recoger el plato a tu hermano. Sí, así siempre. Y ahí comienza, Carolina, pues, y uno pues quizás si crece con ese paradigma, Así pues es. obviamente lo ves normal cuando ya estás grande. Sí, así es. Fíjate que este dato que yo se los traía muy importante también, que a escala mundial las mujeres tienen mayor probabilidad de estar en desempleo que los hombres. La tasa de desempleo mundial es de 5,8% y se desglosa según el género, y de esa tasa el 5,5% son hombres y el 6,2% son mujeres en la tasa de desempleo. O sea, es más alta la tasa de empleo femenina que la masculina. Y en el tema de la juventud, el desempleo juvenil es a nivel mundial, estamos hablando del 13,1%, y se desglosa que según el género, el 12,5% son hombres y el 13,9% son mujeres. La tasa de desempleo juvenil entre las mujeres casi duplica a la de los varones jóvenes, y en África del Norte y los estados árabes, o sea, es más alta para ciertos países. Entonces, son datos que nos vienen también a sensibilizar sobre qué tenemos que hacer o qué cambios se necesitan. Tenemos información también, dice, solamente 63 países cumplen con las normas mínimas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo en materia de licencia de maternidad y paternidad, que estipulan, dice, que las madres deben disfrutar de al menos 14 semanas de licencia de maternidad retribuida. Y también dice, tan solo un 28% de las mujeres trabajadoras del mundo disfrutan en la práctica de algún tipo de licencia de maternidad remunerada. Así es. ¿Qué pasa con la maternidad? Nosotros sabemos que tenemos comúnmente 4 meses, ¿verdad? Para que eso fue una reforma. De febrero del año pasado. Así es. Y también está la licencia por paternidad. Algunos dicen, bueno, debería de ser igual porque también nosotros a responsabilidad. No. La licencia por paternidad, el objeto que tuvo en El Salvador, y esa licencia es una licencia de 3 días, las cuales son para poder hacer padres responsables. Ok. Ese fue el objeto principal, porque había un alto número de niños que no eran asentados por sus papás, o sea, no llevaban el apellido, y ese es un derecho del menor también, del niño, tener el apellido de su papá. Entonces, ¿qué pasaba? Para fomentar la paternidad responsable, se da lo que es esa licencia por paternidad, que es de 3 días. Y el comprobante que debe de llevar al empleo el trabajador y en Europa es de haberlo sentado. Sí. En algunos países de Europa es un año. Y en Francia yo escuché en un documental de Michael Moore que el Estado les paga a una enfermera para que llegue a cuidar al niño en los primeros meses. Aparte de todas las medicinas y eso demás. El involucramiento. Estamos lejos de llegar a eso, pero llegaremos algún día. Licenciada, mire, ¿cómo la contactamos? El tiempo se nos va, pero antes de que nos diga sus contactos, su breve reflexión final en este día que se conmemora ciertamente el Día Internacional de la Mujer. Una reflexión es que nosotros las mujeres somos las primeras que debemos de exigir nuestros derechos. No callarnos, exigirlos, no guardarnos, ¿verdad? Sino que poner nuestra posición sin miedo a nada. Eso es lo primero. Segundo, en un mundo gobernado por hombres, no porque sean más. Las mujeres estamos obligadas a capacitarnos, a estudiar y arduamente tratar de salir adelante. La educación es la solución para todos, ¿verdad? Esa es la clave. Saludos a todas las mujeres que nos están viendo, a las niñas también, que tenemos que dar siempre frutos y salir adelante. Eso. Ok, tenemos el teléfono que es el 20, ahí está en pantalla, 22 35 80 80, y la fanpage es Morán Asociados, ¿verdad? Morán Asociados. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Morán Asociados, desde Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. En todas las redes sociales estamos como Morán Asociados o en el www.moranasociados.com. Perfecto, Así muy es, bien. Más gracias. No queremos sus felicitaciones en la casa, queremos muchas empoderarnos personas. como mujeres. No, ellos decían, te voy a llevar flores, pero te voy a poner a lavar los platos, a sacar la basura a vos, no sé qué. No se trata de eso.
se trata Hoy de hacer cocina conciencia. cerrada. Hoy estoy todo cerrado, de verdad que todo cerrado. Así Y que si bueno, no, mostramos qué lindo cocinamos también y qué rico para que Sí, digan, y wow. cocina el hombre ahora. si es Gracias, mi esposo licenciada. que... Tan bella, la queremos. Bendiciones. Continuamos con más de Hola El Salvador.